Bienvenidos a nuestra presentación. El tema que hemos escogido pertenece a la unidad número 2, racismo en el deporte, ya que este eje de análisis permite comprender cómo se producen desigualdades estructurales dentro de los escenarios deportivos. Nuestro caso de estudio ocurrió en septiembre de 2025, cuando el jugador de Alianza Lima, Eric Castillo, fue víctima de insultos racistas durante un partido en Cusco. Este hecho tuvo un impacto nacional inmediato, generando una respuesta del Ministerio de Cultura, que exigió sanciones a la Federación Peruana de Fútbol. El caso es relevante porque visibiliza cómo el racismo sigue presente en los estadios y cómo el lenguaje y las expresiones discriminatorias afectan la experiencia deportiva. Este trabajo fue elaborado por nuestro equipo de desarrollo, quien les habla Damaris de la Cruz Puente, el compañero Ismael Gálvez Mesías y la compañera Mariela Vargas Saavedra. Antes de comenzar nuestro análisis, es importante reconocer que el deporte no es un espacio aislado de la sociedad. Reproduce tanto sus virtudes como sus problemas. Uno de los más persistentes en el contexto peruano es el racismo, que se manifiesta de distintas formas, desde expresiones verbales hasta tratos diferenciados dentro de las instituciones deportivas. Por ello, escogimos el caso de los insultos racistas que recibió el futbolista Eric Castillo en un partido desarrollado en Cusco en el año 2025. Este hecho no solo generó indignación pública, sino que también abrió un debate sobre cómo funcionan los mecanismos de prevención, sanción y educación dentro del fútbol peruano. Este caso es adecuado para analizarlo desde la unidad número 2, racismo en el deporte, porque nos permite observar cómo intervienen factores como el lenguaje discriminatorio, las dinámicas de violencia simbólica y la persistencia de estereotipos realizados dentro de los estadios. Con esta introducción damos paso al desarrollo del caso. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025, durante un partido en la ciudad de Cusco, donde el jugador de Alianza Lima, Eric Castillo, fue blanco de insultos racistas directamente dirigidos a su apariencia física y origen. Estos ataques provinieron de un grupo de hinchas ubicados en la tribuna, y lo más grave es que fueron persistentes. Es decir, no se trató de un solo grito aislado, sino de una serie de expresiones ofensivas, que pueden escucharse claramente en los videos difundidos posteriormente. El registro audiovisual del momento se volvió viral en cuestión de horas, lo que permitió que el incidente salga del ámbito deportivo y se convierta en un tema de discusión pública. Medios nacionales e internacionales informaron sobre el caso, y esto incrementó la presión social hacia las instituciones deportivas. Ante la magnitud de la situación, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que no solo condenó el acto, sino que también exigió sanciones concretas a la Federación Peruana de Fútbol. Este pronunciamiento formal es importante porque reconoce que el racismo en los estadios no es solo un asunto menor ni un exceso de hinchada, sino un problema estructural que afecta a derechos culturales y la dignidad de las personas afrodescendientes. Por otro lado, el Club Alianza Lima expresó su respaldo al jugador y denunció la necesidad de reforzar los protocolos contra la discriminación en el fútbol peruano. A su vez, diversos deportistas, activistas y aficionados se sumaron a las críticas, señalando que estos actos se repiten con frecuencia en torneos nacionales y rara vez generan sanciones ejemplares. Este caso nos permite analizar cómo el racismo sigue normalizado dentro de los escenarios deportivos y cómo las instituciones reaccionan de manera preventiva o reactiva. Además, abre la posibilidad de evaluar qué tan efectivos son los mecanismos de sanción y qué papel juega el lenguaje racista como forma de violencia simbólica. Este caso se relaciona directamente con el tema central de la unidad número 2, racismo en el deporte, ya que expone cómo los actos discriminatorios no son eventos aislados, sino manifestados de un racismo estructural que se reproduce dentro de los estadios. Los insultos dirigidos a Eric Castillo no solo constituyen agresiones personales, sino que reflejan un tipo de violencia simbólica, donde el lenguaje se utiliza para deshumanizar, humillar y reafirmar jerarquías raciales. Esto conecta con lo que hemos visto en la unidad. El deporte puede convertirse en escenarios donde se expresa tensiones sociales y prejuicios históricos. Este caso también permite analizar cómo el lenguaje racista funciona como un marcador de desigualdad y cómo la ciudadanía deportiva debería responder ante estas expresiones. Autores como González y Lobón nos ayudan a entender que el racismo en el deporte está vinculado a discursos de poder, imaginarios sociales y estructuras que normalizan la discriminación. La primera fuente que utilizamos es el trabajo de Marco Lobón, quien analiza el racismo desde la raciolinguística, es decir, desde la relación entre el lenguaje y estructuras de discriminación en el deporte peruano. Según Lobón, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la produce. Cuando los hinchas utilizan insultos que atacan la apariencia o el origen de un jugador, están reforzando jerarquías raciales históricas. Lobón explica que muchos de los insultos utilizados en los estadios se encuentran normalizados culturalmente. Esta normalización hace que las personas los perciban como parte del ámbito deportivo, cuando en realidad constituyen una forma de violencia simbólica que afecta la dignidad y la identidad de los deportistas afrodescendientes. Aplicando esta teoría al caso de Eric Castillo, podemos interpretar los insultos recibidos no como una reacción emocional del momento, sino como la manifestación de un racismo arraigado que se expresa a través del lenguaje. Los ataques verbales que recibió se ajustan a lo que Lobón describe como prácticas que deshumanizan y reducen al jugador a estereotipos raciales. Por lo tanto, esta fuente nos permite comprender que el problema no se limita al incidente específico, sino que forma parte de un sistema más amplio en el que el lenguaje racista se reproduce, se tolera y se legitimiza dentro de los estadios. La segunda fuente que analizamos es la de González, quien estudia el movimiento Black Lives Matter y la manera en la que este transformó el deporte en un espacio de denuncia y protesta contra el racismo. Aunque su estudio aborda un contexto internacional, los aportes son útiles para interpretar cómo un caso en el Perú puede generar acciones que trascienden en el ámbito deportivo. González sostiene que el racismo
racismo no debe entenderse únicamente como un conjunto de actos individuales, sino como un problema estructural, conectado con desigualdades históricas, prácticas institucionales y relaciones de poder. En este sentido, cuando ocurre un acto de discriminación en un estadio, la respuesta no puede limitarse a sancionar al agresor. Debe abrirse un debate más amplio donde las estructuras que normalizan y permiten estos comportamientos. Aplicando esta perspectiva al caso de Eric Castillo, vemos que la denuncia pública, incluyendo la intervención del Ministerio de Cultura y la presión mediática, cumple una función similar a la que describe González en el análisis de las protestas globales. Visibilizan, politizan y exigen transformación. La rápida difusión del incidente muestra cómo el deporte actúa como una plataforma para exponer injusticias raciales y movilizar a la sociedad. Además, siguiendo esta teoría, el caso de Eric Castillo no solo debe ser visto como un acto aislado, sino como un síntoma de un sistema donde la discriminación continúa reproduciéndose. La visibilidad del hecho activa procesos de reflexión colectiva y obliga a las instituciones deportivas a asumir responsabilidades que por años han postergado. La tercera fuente es la de Cabell, quien analiza cómo el deporte puede convertirse en un espacio que fomenta inclusión, ciudadanía y reconocimiento social, especialmente para grupos históricamente excluidos. Su propuesta es que el deporte no solo consiste en competir, sino también en formar comunidades donde prevalezcan el respeto, la igualdad y la convivencia. Al aplicar esta teoría al caso de Eric Castillo, queda claro cómo los insultos racistas no solo afectan al jugador individualmente, sino que también rompen con la función social del deporte. Cuando un espacio deportivo se convierte en un lugar de violencia simbólica, deja de cumplir su rol formativo y se transforma en un entorno excluyente. Cabell plantea que para el deporte sea verdaderamente inclusivo, las instituciones deben asumir un compromiso activo con la erradicación de la discriminación. En el caso que analizamos, la reacción del Ministerio de Cultura y la discusión pública generada muestran la importancia de intervenir para proteger la dignidad de los deportistas y reconstruir la confianza en los escenarios deportivos. En resumen, esta teoría nos ayuda a entender que los actos racistas no solo dañan a un jugador, sino que debilitan el potencial del deporte como herramienta de inclusión. Las lecciones aprendidas del caso. La primera gran lección es que la inclusión no es solo permitir la participación, sino encontrar un equilibrio justo entre integrar a todos los atletas y proteger la equidad competitiva. Este balance es complejo, ya que implica factores biológicos y sociales que a menudo no son claros. En segundo lugar, la ciencia y la transparencia son cruciales para las organizaciones, porque deben estar basadas en normas y criterios científicos sólidos y comunicarlos claramente. Si no explica el porqué de las reglas, se genera desconfianza y polémica. Además, este caso demuestra que el deporte es un reflector de debates sociales más amplios, como la igualdad, los derechos y la identidad. La forma en que la sociedad reacciona a estos casos muestran cuán sensibles son estos temas. Finalmente, el manejo mediático es vital. La manera en que los medios informan influye directamente en la opinión pública. Una comunicación descuidada puede transformar un debate científico en un conflicto emocional o político. Como conclusiones del caso, en resumen, el deporte es más que competencia, es un espacio social donde se entrelaza la inclusión, los derechos individuales y la equidad. El punto clave es que la inclusión requiere políticas claras y acompañamiento real, pero sin afectar la equidad competitiva. Esto, profesor, exige la colaboración indispensable de expertos científicos, médicos y sociales. También concluimos con la comunicación, que influye directamente en la opinión. Una cobertura clara fomenta la comprensión, mientras que una cobertura incompleta o amarillista refuerza prejuicios. Como reflexión final, el deporte como espacio para la inclusión social. Para cerrar, debemos reflexionar sobre el papel del deporte de hoy, que se ha compartido y se ha convertido en un escenario de debate social, igualdad, discriminación, derechos humanos. Lo que pasa en la cancha trasciende lo deportivo. El deporte educa y visibiliza realidades cuando un caso como este estalla. Nos obliga a preguntar qué tan preparados estamos para convivir con la diversidad y tomar decisiones que respeten la inclusión y la equidad. La inclusión no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para crear espacios más justos. Solo esto va a ser posible si las instituciones, los medios y la sociedad trabajan de manera articulada, informada y responsable. El mensaje central es que el deporte no solo refleja la sociedad, sino que tiene la capacidad de cambiarla, gestionando con sensibilidad, que puede transformar percepciones y derribar prejuicios. Para finalizar, presentamos las referencias utilizadas, todas en formato APA, las cuales fundamentan nuestro análisis y permiten contextualizar teóricamente el caso.